Un viaje a Chattanooga, un podcast de Ana Cirujano y Pablo Moratino. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? Right on track 29. Boy, you can give me a shine. I can afford to board the Chattanooga choo-choo. Bienvenida a este tren mañanero, hoy en horario mañanero, a Chattanooga, doña Ana Cirujano Garzo, diseñadora de negocio digital, speaker en Workers All Around the World, como vamos a ver precisamente esta semana, catedrática de la Universidad del Pueblo, 3 Media School, y líder de la, ex líder de la legendaria Work and Torrelodones. ¿Qué tal estás, Cirujans? Egunon. Don Pablo Moratino Salmandoz, Chapter Data and Experimentation Lead en Product Hackers, jefe del Departamento de Datos y Experimentación, defensor del dato, profesor de analítica digital en 1 y 1000 escuelas de negocio y 3 Media School, la Universidad del Pueblo, ponente y organizador de las mejores WordCamps, offline, online y también on the street. Brand Ambassador de SiteGround, hosting especializado en WordPress, y autor del mejor libro sobre negocios online, Data Driven Marketing, publicado por la Hemos dicho Egunon porque estamos grabando este episodio. Todo el mundo sabe que hoy es 1 de abril en este momento, pero realmente estamos grabando un martes por la mañana random porque tenemos la agenda muy ocupada últimamente. Ojo, all Por school. eventos. All school, un día a las 10:30 de la mañana. Es un martes, es verdad que no es un lunes como en el All School de Un Día de Chattanooga, pero la hora, la franja horaria creo que era esa, a las 10:30, creo recordar. Eso es. Sí. Así que tenemos aquí un montón de amigos. Tenemos a Arantxa Sáenz, a Luis Miguel Climent y a Javi Gembe. Está claro que por las mañanas asistís más que por las tardes, ¿eh? Pero bueno. Esperemos que disfrutéis de este episodio también en diferido, cuando sea que lo estéis escuchando, y muchas gracias por subiros al tren. Esta semana, en principio, es la semana del retiro WordPress que organiza Ivonne Azcoitia en Chiclana de la Frontera con motivo de WordCamp Chiclana, que se va a celebrar en un resort. Te has puesto la camiseta de WordCamp Chiclana 2017. Fíjate qué reliquia, colega. Camiseta de voluntario. Yo tengo por ahí la de asistente. En esta WordCamp, creo recordar que me cargué yo mi cámara de fotos, mira. Estaba haciendo de community manager de la WordCamp. Y Sí. me cargué la cámara de fotos haciendo fotos para el evento y me pagó la reparación central. Es verdad, tío, es verdad. Me acuerdo que me diste la cámara y me dijiste, toma, ¿puedes hacer fotos? Que tengo que ir a no sé qué. Que salga la gente, que luego a la gente le gusta verse las caras. Sí, Me acuerdo sí. que me dijiste eso. Saca las caras de la gente. En aquella época todavía no se hacían mucho estos rollos de hacer fotos durante o sea, que la organización hiciera fotos durante el evento y tal. No había, de hecho no había fotógrafos en aquella WordCamp, no como ahora que todas las WordCamp tienen pues 2 o 3 fotógrafos voluntarios y tal. Eran otros tiempos, tío. Eso sí que, mira, hoy hacemos un podcast All School y me he puesto una camiseta All School también en el funcionamiento de las WordCamps. Sí, tío. El año que nos conocimos, Bueno, cirujano. es verdad, esa Creo que es la hicimos WordCamp en la que empezó todo. Este podcast no existiría si no hubiera existido WordCamp Chiclana 2017, porque fue donde nos conocimos nosotros, en un retiro, de hecho, organizado por Ivonne Azcoitia, que Hostia, se llamaba WordPress Camp. Hoy es un Back to the Origins. Back to the Origins, total. Madre mía. Sí, a estas grande. horas de emisión estaremos ya por allí en el resort de WordCamp Chiclana. Así que, bueno. Pero muy guay, tío. Sí. ¿Qué pasará? Pues va gente muy guay al retiro, ¿eh? Así que se puede. Igual hacemos algún proyecto chulo de hackathon de comunidad o algo así, porque puede salir cosas muy chulas. Bueno, pues que así sea, que sea algo guay. Y que lo forma hacéis de muy bien y que siendo retiro que también descanséis un poquito, claro. Que además el hotel donde lo hacéis está muy guay, así que descansad un poquito. Sí, también. vamos de workation. Claro. Pues fantástico. Work y vacation. Muy bien. Sí, muy bien. Estupendo. ¿Tú tienes alguna cosilla que comentar? Bueno, vengo de haber estado unos días de descanso también en Salou, viendo ahí en Salou y en Corrales, en Asturias, viendo fútbol en Salou, balonmano en Corrales
con las babies, con las chicas, así que nada, muy contento. Supongo que podré decir que hemos ganado todas las competiciones, cosa Seguro. que no es la verdad. Pero bueno, puedo decirlo ahora, como hipotéticamente habrá pasado. No sé lo que habrá pasado, pero nada, seguramente vengo muy contento, porque siempre me lo paso bien en estas cosas. Así que… Claro, qué guay. Y hacer muchas fotos, ¿no? Sí, suelo hacer, sí. Pues son eventos chulos de recordar luego. Sí. Oye, ¿qué vamos a hacer hoy aquí en el programa este? Porque, claro, si nos hemos tomado la molestia de no interrumpir vuestras workations en la casa de retiro espiritual de Chiclana, será porque tenemos alguna cosa gorda importante que queríamos hacer bien en diferido. Efectivamente, hoy vamos a presentar plugins. A estas alturas seguramente la mayoría de los Chattanoogas ya conoce plugins, ya se ha registrado, ya lo usa habitualmente, pero hoy vamos a conocer los intríngulis, ¿no? Los entresijos del proyecto, de cómo nació, cómo surgió la idea y algunos trucos para saber cómo funciona mejor. Esto. Cómo hacerlo funcionar mejor y sacarle mayor partido. Plugins es una herramienta, un recomendador de plugins de WordPress. Y tenemos el honor de que se han subido hoy al tren los creadores, los desarrolladores del proyecto. Adelante, por favor, al equipo de Sirvelia. Tenemos a Amadeu, a Joan y a Albert. Bienvenidos, gracias por subiros al tren. Gracias a vosotros por invitarnos. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo estáis? Oye, es un placer recibiros y tener aquí tanto ambiente. Normalmente no tenemos a tanta gente subida metida en el vagón cafetería, porque son asientos pequeñitos de estos antiguos que eran de madera y entonces no suelen ser muy cómodos para que viajemos tanta gente, pero nada, un placer teneros a todos por aquí. Bienvenidos a Ambiente Chattanooga. Igualmente, Pablo. Muchas gracias. Es un equipo de desarrolladores especializados en desarrollar plugins de WordPress y además están especializados en desarrollar plugins difíciles, ¿no? Pues su lema es pídenos lo más difícil, que nosotros sabemos hacerlo todo, ¿no? Y si no saben, pues lo aprenden y lo hacen, ¿no? Pues están constantemente aprendiendo. Están en Barcelona, son ingenieros y presumen de serlo, ¿verdad? Y bueno, hoy nos han pedido que les disculpemos tanto a Albert como a Joan porque van a poder estar muy poquito tiempo en el programa, pero yo os agradezco, Albert y Joan, que os hayáis subido al tren, aunque solo sea un poquito para saludar. Y que bueno, ya sabemos que estáis muy, muy ocupados y bueno, pues gracias por subiros. Si queréis, bueno, pues presentaros, decir alguna cosa antes de iros. Sí, contadnos un poco qué hacéis en Sirvelia, ¿no? Cada uno de vosotros, por lo menos. Muchas gracias, Ana, primero de todo, por invitarnos al tren, que la verdad se va bastante cómodo. Y aquí en Sirvelia nosotros pues miramos cada uno de pues tocar diferentes cosas, pero a la vez que cada uno lo toque todo. Es decir, nos combinamos un poco con todos los proyectos y pues como ha dicho Amadeu antes, si hay algo que no sabemos, pues nos ponemos a ello y lo aprendemos. Pero nos gusta lo que hacemos y la verdad miramos de hacerlo todo pues con su toquecito de chef, ¿no? No sé, Joan, si quiere añadir algo. Bueno, nada, muchas gracias por invitarnos, es un placer. Y bueno, ya Albert ha contado un poco, ¿no? O sea, sabéis lo que hacemos, los tres tenemos un perfil similar y bueno, hasta ahora estábamos haciendo básicamente plugins y nos estamos metiendo ahora pues en el tema de IA, por eso nace plugins o plugins. Y nada, bueno, ya Amadeu os contará cómo funciona un poco más. Y bueno. Estupendo, muy bien, pues muchísimas gracias, ya os digo, un placer que os hayáis pasado por aquí a saludar. Y nada, esperamos disfrutar esta semana con vosotros, a ver si hacemos algo, habrá que desarrollar, ¿no? Igual hacemos algún plugin o algo para la comunidad, ¿no? En esta semana, un hackathon rápido. Podemos intentar, sí. Venga, pues nada, muchas chicos, gracias, chicos. Un placer, muchísimas gracias. Pues dejamos aquí en el apeadero este. Perfecto. Ahora. Me quedo yo solo. ¿Qué tal? ¿Qué te quedas? Amadeu. Oye, Amadeu, cuando dieron cuando el máster de MBA y dijeron, oye, no busquéis nunca socios que sean del mismo perfil que vosotros a la hora de crear una empresa. Esa clase la saltasteis vosotros, ¿no? Sí, la verdad que sí, somos ingenieros los tres y
como ha dicho Albert, aunque hemos estado especializándonos en una parte del desarrollo, cada uno de los tres, somos polivalentes y trabajamos en cualquier proyecto, podemos trabajar cualquiera de los tres. Pero bueno, sí que es verdad que en mi caso, pues yo he tomado la iniciativa de aprender otras cosas aparte del desarrollo, aparte de la ingeniería, y también me toca pues la parte más aburrida, como es la gestión de la empresa, ¿no? O no tan aburrida, ¿no? Pero bueno, sí que hay una parte que me toca a mí y es esta, ¿no? Y otras, pero bueno, en general sí que tenemos un perfil similar, sí, es verdad. No estamos cumpliendo con el paradigma, pero bueno, nos sirve, a nosotros nos sirve esta forma de funcionar. Claro, porque cuando necesitáis otro perfil en vuestros proyectos, lo que hacéis son colaboraciones, sobre todo últimamente con personas de la comunidad WordPress, ¿no? Que últimamente estáis yendo a casi todas las WordCamps, muchas veces como patrocinadores. Sí. Y estáis haciendo contactos y conociendo a gente muy interesante que colabora con vosotros en los proyectos, ¿no? Correcto. Nosotros nos gusta defender que nos queremos dedicar a los proyectos más difíciles, y para conseguir trabajar en proyectos más difíciles tenemos que ser muy especialistas en una parte del proyecto, que en este caso sería el desarrollo de plugin, y tenemos que colaborar con otros profesionales de otros ámbitos, como el diseño, Ana, por ejemplo, y otros como copywriting, marketing en general, que nosotros no somos buenos ni queremos serlo, ni es nuestro papel en el proyecto. Entonces a nosotros nos gusta como un poco hacer el modelo de embajadores mutuos, que hemos llamado algunas veces, que es pues en vez de trabajar a tipo agencia, que todo queda englobado en una marca única que es la que engloba todas las disciplinas, sino pues para un proyecto tener diferentes caras visibles, que cada una de ellas son las mejores posibles, ¿no? Y es un poco lo que intentamos, y por eso la comunidad de WordPress es tan importante para nosotros conocer tanta gente y tan buena en lo que hacen. Y eso es, la colaboración es para nosotros fundamental. Si no, no saldrían los plugins ni saldría nada, porque hay una parte importante de un desarrollo, que es, por ejemplo, el diseño, que es lo más evidente, que nosotros no sabemos. Entonces tenemos que colaborar, ¿no? De ahí viene. Amadeo, cuéntanos un poco cómo es la historia de Sirvelia. ¿De dónde surge un poco la idea? ¿Cómo lo fundaste? ¿De dónde veníais? ¿A dónde ibais? ¿Qué pretendíais? Vale. Es una historia que empieza empecé yo solo. Fue en 2016 o antes, 2015 quizás, que pues descubrí que me gustaba desarrollar páginas web. Al poco de empezar a entender cómo funcionaba WordPress por dentro, a nivel programático, pues ya dejé de pensar de pensar en WordPress como una herramienta de implementación, y ya la vi muy clara para programar y desarrollar encima. Y pues lo típico de las 3 Fs al principio, ¿no? Que familiares, amigos, conocidos cercanos, ¿no? O fools, es decir, gente despistada que te encuentras por el camino, pues al darse cuenta que hacía esto, pues me empezaron a pedir pues algunos proyectillos sencillos, ¿vale? Como muchos que se hacen, ¿no? En el ámbito de WordPress. Y al poco que me di cuenta de que esto de montar un negocio por cuenta propia me parecía interesante, pues empecé a buscar ayuda, y en un momento dado apareció Joan. Fue una de las entrevistas más silenciosas que he hecho en mi vida como entrevistador. Es una anécdota que a Joan no sé si le gusta mucho que la explique, pero me parece divertida, porque con Joan tenemos una relación que hemos ido madurando con los años. Y desde entonces pues han pasado más gente por aquí, y en algún momento dado también vino Albert. Pero bueno, un momento muy importante de Sirvelia fue cuando decidimos centrarnos solamente en desarrollar plugins, porque antes queríamos desarrollar toda la web. Como decíamos antes... Eso era una de las preguntas que tenía preparadas, porque vosotros no hacéis webs, ya solo hacéis plugins. A ver, sí que hacemos alguna, pero tiene que ser sustancial el proyecto para hacerla nosotros. Tiene que ser un desarrollo muy a medida y muy integral no digo para que nos interese, si no nos puede interesar muchos otros proyectos, pero para que creo que nuestro valor se perciba, ¿no? Claro. Entonces sí que hacemos algunas web, pero
no es algo que estemos promocionando, como ya os habéis dado cuenta, y quizás es más por gente que nos lo pregunta y depende del proyecto que sea, pues hacemos un poco, decidimos si vale la pena o no. Porque a veces simplemente es decirle, no os hacemos la web nosotros, os hacemos un plugin de esa parte que sabemos que no existe y que sí que es importante para el negocio, que es el core. El resto, pues juntamos un par de personas más y lo hacemos juntos. Y esa parte de la web que digamos que gracias a WordPress y a todo el ecosistema de plugins y plantillas, themes que hay, se puede hacer con un tiempo menor que el que tardaríamos nosotros, pues ya está. Pero sí que es verdad que hay algunos proyectos muy puntuales que sí que encajan aquí. Pero a veces, no es habitual. A veces pasa que precisamente ese plugin que necesitan para el negocio es precisamente el core absoluto del sitio, ¿no? Sí. Es prácticamente una funcionalidad. Muchas veces casi más es una web app prácticamente que una web ¿no? corporativa. De hecho, sí que tenemos el concepto de, la PWA, Progressive Web App, es algo que sí que solemos hacer, porque nos parece que es una evolución natural de un plugin core para una empresa. Claro. Entonces, claro, sí, partimos del plugin siempre nosotros, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues las necesidades pueden escalar hacia arriba. Pero bueno, de saque, que alguien venga con una intención, digamos, de desarrollar una web totalmente a medida, pues hay que ver si es no digo rentable, pero bueno, si es buena idea, vamos, quizás no es tan buena idea. Claro. Si es fit para vosotros, lógico. Oye, ¿y el nombre de Sirvelia de dónde viene? Pues este nombre no lo hemos elegido nosotros. A ver, yo cuando empecé, como todos, no tenemos ni idea de la parte legal, ni fiscal, ni nada de esto. Y yo tengo la suerte de que mi padre había tenido algunas empresas. Mi padre se ha dedicado a las reformas en la última parte de su carrera profesional y tenía una empresa en concreto que se llama Sirvelia, con la que daba servicio de reformas a Portugal. Ajá. Y entonces estaba parada desde hacía años porque ya no se dedicaba a ello. Y cuando pues le empecé a hablar de que quería montar, no sabía que quería montar, vamos, no sé, yo no soy un emprendedor de estos que ya sabían que quería serlo, tampoco me gusta llamarme emprendedor, aunque sé que lo soy, pero es decir, no ha sido mi sueño, ¿no? Desde pequeño hacer esto, fue poco a poco. Y mi padre me propuso usar esta sociedad que ya existe, no tienes que preocuparte de montar ni nada. Y así, pues se llamaba así. Y el nombre, pues ya me gustaba, y a Joan le gusta también, y a Albert también. Entonces, bueno, pues ya está. Y cuesta mucho pensar nombres, eso lo sabéis, y pensar nombres es muy complicado. Entonces nos hemos ahorrado esa parte. Y justamente ahora que nos estamos metiendo en la IA, Sirvelia, pues no sé si es un poco el destino, pero bueno, ya había la pista ahí en el nombre de que podemos estar en este mundillo. Pero bueno, el nombre, la historia del nombre no es tan romántica como... No, eso te iba a decir. Tiene poca épica. Tiene poca épica, pero bueno. Creo que es muy bueno el nombre. La verdad que el haberos encontrado con ese nombre y poder usarlo, me parece que tiene mucho empaque, ¿no? Suena muy bien, ¿no? Sí, hablando de los inicios, porque esto no lo he explicado, porque he ido un poco rápido, al principio incluso llegábamos a ofrecer lo que teníamos en la web. No sé si esto del Web Archive, esto lo podéis sacar, ya lo miraré porque es interesante recordar dónde estábamos. Vendíamos servicios profesionales, eso es lo que ponía en la web, 2015 o 2016, y vendíamos incluso impresión 3D, es decir, nunca llegué a hacer nada de eso, pero hay que decir que el error, creo yo, habitual que mucha gente hemos cometido cuando empezamos un negocio es querer abarcar mucho, ¿no? Por pensar que así se nos va a tomar más en serio o que vamos a llegar a más gente. Totalmente al contrario, normalmente pasa al contrario, ¿no? Entonces, hemos cometido estos errores y hemos llegado al punto en el que estamos ahora, que creemos que hemos conseguido dar con la tecla que se nos ubique por una cosa, o por un tipo de proyecto, por un concepto, que en este caso son los plugins, ¿no? Bueno, pues eso es un poco... Ahora con esto ya creo que sí que os he dado un poco matiz de cómo empezó. Yo estaba estudiando, ¿vale? Cuando empecé la empresa, estaba terminando la ingeniería. Soy de esas personas que casi que ha empezado antes con su negocio que trabajando por cuenta ajena, porque al cabo de unos meses de lanzar, digamos, la empresa, por decirlo de una forma, sí, esto ya...
Esto me traslada. Estamos viendo, Pablo ha puesto el Wayback Machine este de Sí, sí. archive.org y estamos viendo una de las primeras versiones de la web de sirvelia.com. Con el menú a la izquierda, vamos, innovando ya desde el principio. Sí, esta fue una de las primeras, sí. 2016, Oye, no ahí es está, nada. no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. 2016. Podría estar peor. 2016. Esto está hecho a medida, es decir, que ya desde el principio hemos querido pues, transmitir de que buscamos algo que no fuera emplantillado y que fuera a medida, ¿no? Lo que fue muy difícil encontrar nuestro hueco como desarrolladores web a medida, aunque fueran WordPress, porque este sector está muy competido por empresas grandes o con empresas muy, muy reconocidas o con muchos más recursos y bueno, pues el camino fue ese, ¿no? O morir o cambiar. Entonces cambiamos hasta que hemos dado con un sitio en el que sí que parece que estamos bien, que estamos cómodos y nos hemos especializado, vamos. La gente cuando... A ver, no es una frase así como sentencia, pero yo le digo, hacemos plugins cada día. Cada día. Es decir, no es algo que, bueno, sí, pero a veces hago tal. No, cada día hacemos plugins. Todos los días y a cada hora, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde iba antes, pero bueno, yo creo que lo del estudio, bueno, que durante un tiempo he estado combinando mi Sirvelia con un trabajo por cuenta ajena hasta que me dio suficiente para vivir, ¿no? La empresa que el trabajo, es decir, que también he estado compaginando un trabajo de oficina, digamos. Esto es interesante, a nivel de emprendimiento, porque es verdad que hay como diferentes escuelas de pensamiento, que está el de quema las naves, ¿no? Despídete de todos lados y apuesta de verdad por tu proyecto. Y luego siempre hay también una mentalidad un poquito más conservadora, si quieres, que es, bueno, vamos paso a paso, vamos haciendo nuestro MVP y vamos viendo cómo va funcionando esto antes de tirarnos a la piscina. Y claro, tan respetable es una como la otra. Depende mucho también de la dedicación que puedas hacer para ir lanzando, ¿no? Y para ir validando que la idea es viable. Pero es duro, compaginar. Es decir, todas las formas de emprender son duras, creo yo, y ninguna será la mejor para alguien. Es decir, cada uno sabrá cuál es la mejor, pero compaginar un trabajo en una oficina que ya tienes tus responsabilidades y tus dolores de cabeza, que yo me salía a escondidas de la oficina por la mañana a la calle a hablar con un cliente de Sirvelia, que, ¿sabes cómo? Es decir, era una vida como doble vida, como un agente secreto, ¿no? Que vivía cambiaba a la hora de comer, me cambiaba el chip. Se suele hablar mucho de la evolución en ese sentido, ¿no? De cuando estás trabajando por cuenta ajena, cuando estás montando tu negocio y se están solapando. También hay un camino de vuelta o en el otro sentido, que es cuando tú tienes tu propia empresa y te pones a trabajar por cuenta ajena y vas desconectando de tu propia empresa también, que eso es otro rollo, ¿eh? Que, o sea, es algo que siempre hablamos un poco de ese modelo, pero puede pasar. Al final esa dualidad, o si quieres esa bipolaridad de alguna manera, se puede dar de muchas formas y es curioso cómo se afronta cada una de ellas. Pero bueno, estamos contentos los tres. De hecho, estamos, supongo, quizás cuando... hoy estamos a día 1, ¿no? Quizás a día 1 ya ha empezado una nueva persona que justamente empieza el día 1. Entonces, bueno, otro ingeniero, así que seguimos con... Muy bien. Seguimos tropezando en la misma piedra, amigos. Sí. Pero bueno, pues sí, esto es un poco el origen de la empresa. Sirvelia ya es un proyecto de 8 años, ¿no? Si no he calculado mal, un proyecto maduro y en este momento es cuando os planteáis hacer un proyecto para la comunidad como es plugins, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge la idea, cuál es vuestro objetivo, qué otras ideas barajabais, cuéntanos un poco todo esto. Sí, esta idea y otras que han aparecido que quizás no han, que no han tenido el mismo impacto, que no han salido directamente, vienen de ir a las WordCamps. Porque para nosotros ir a la WordCamp tiene muchos matices, ¿vale? Primero es darse a conocer, ¿vale? Está claro, visibilidad es un objetivo empresarial, ¿vale? Por eso patrocinamos también. Pero a nosotros tres nos da como equipo y como amigos que somos, es decir, como un grupo muy, muy ligado, nos da mucha gasolina, ¿vale? Y esa gasolina se convierte
en ideas o en propuestas o en iniciativas. Entonces, puede ser que esta gasolina sea muy cara, porque irse a una WordCamp para descubrir cosas así, pero bueno, a nosotros nos funciona, ¿no? Es decir, este cambio de aires o este momento en el que te encuentras con mucha gente o ves cosas que hace la gente y ves otras empresas que hacen cosas, ¿no? Parecidas o diferentes, pero decir que hacen productos nuevos y tal, nos motiva muchísimo. Entonces, el Plugins nace en WordCamps, de WordCamp en WordCamp, ¿vale? Sí que es verdad que antes de Plugins habíamos hecho algunos experimentos, pues habíamos hecho en su momento una calculadora del precio del mantenimiento web, que era un cálculo automático. Lo leíamos a través de la API REST de WordPress y hacíamos los cálculos que eran pues nuestros cálculos, vamos, que decir que decidíamos lo que valía cada cosa que valorábamos. Esta calculadora está publicada, ¿no? Hoy en día sí que se puede usar. Sí. Ahora me pillas, no sé en qué URL está, si quieres os lo paso, pero sí que está. Te sale una cuota mensual de lo que sería el mantenimiento. Lo que hicimos es un verificador de ideas de plugin con IA, esto ya fue lo primero que fue con IA, y luego hemos hecho plugins. Y todo esto nace un poco porque como las WordCamps nos daban esta motivación, nos poníamos el reto de decir, ¿qué hacemos para la siguiente? Como, venga, va, para la siguiente, ¿qué traemos, no? Y con este ritmo que nos habíamos dado el año pasado, en algún momento, pues como aquí en Sirvelia hemos estado empezando a interesarnos por la IA y hacemos plugins, pues creo que fue bastante orgánica la forma en la que nos dimos cuenta de que un buscador de plugins con IA era una buena idea. Es decir, por suerte esta idea no fue difícil porque, aunque entiendo que como concepto es como tú piensas, como alguien no lo había pensado antes, que es lo que yo me planteé cuando lo pensamos, como es que no existe, ¿no? Pero nos pareció como evidente, ¿no? Esta unión de lo que hacemos cada día con lo que nos interesa, y plugins nace para experimentar inicialmente. Porque claro, tú haces esto y no sabes si va a funcionar. Es decir, y además con la IA, que es un concepto que aún a día de hoy se está analizando, se está estudiando, ¿no? No sabemos qué límites tiene o cómo se defienden según qué circunstancias, ¿no? Entonces, no sabíamos si esto iba a funcionar y nació así, nació pues como un experimento, uno más de los que ya habíamos pensado, pero sí que vimos rápidamente que esto era otra cosa. Ya a la que hicimos un par de pruebas piloto y veíamos que sí que sabíamos buscar de esta forma, nos dimos cuenta de que no sé qué será realmente, no sé hasta dónde llegaremos, pero nos dimos cuenta de que era otra cosa, no era un experimento, no era una calculadora que es para probar un poco y ya está, sino era algo que podía tener un impacto en la comunidad o incluso tener un impacto a nivel comercial, lo que sea, pero que tenía ya unas características que lo convertían en un proyecto interesante, ¿no? Interesante para la comunidad de WordPress me refiero. Esto cuando empezáis a trabajar con ello, estamos viendo ahora la interfaz del servicio, que lo tenéis en plugins, con dos os, plugins.io. Esto todavía supongo que no tenía nombre. No. Tenemos aquí la suerte, increíble casualidad, de contar con la persona que trabajó además en el tema del naming este. Sí. ¿No? Casualmente se nos ha colado de polizón aquí en el tren. Doña Ana Cirujano Garzo, ¿de dónde sale este nombre de plugins? Hola, buenos días. Gracias por invitarme al mejor podcast que va en tren. Pues a mí me gusta decir que los nombres no se inventan, que se descubren, ¿no? Y siempre que hago un proceso de creación de nombre, un naming, siempre me pasa lo mismo. Doy con un nombre que me parece evidente y que es como se llama el proyecto. Es que no podría llamarse de otra manera, ¿no? Plugins es como decimos plugins en español, ¿no? Somos un equipo español de personas que trabajamos o que hablamos, aunque no sea nuestra lengua materna en algunos casos, ¿no? Que hablamos español y que decimos así, ¿no? Plugins. Llamamos plugins a los plugins, ¿no? Y claro, para que un anglosajón diga plugins, pues hay que ponerle dos oes, ¿no? Porque si no, diría plugins, ¿no? Si lo hacemos con U,
diría plugins, así que para que diga tenemos que poner 2 O's, ¿no? Entonces plugins que además pues se parece, ¿no? Recuerda un poco a otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso ya cada uno, ¿no? Es como la obra de arte que después puedes darle otras interpretaciones, ¿no? ¿Puede ser que incluso la tipografía recuerde un poco? Vagamente. Puede ser, aunque no es la misma, pero es una tipografía sin serifas muy sencilla, ¿no? En general el diseño es muy minimalista y yo creo que es evidente nada más ver la interfaz de la portada, de la homepage, en qué consiste el proyecto, ¿no? Gracias a su estética, ¿no? Yo creo que sí. Estaba viendo que, claro, decía lo de la tipografía, recuerda al logo antiguo de Google, ¿no? Al logo clásico, que sobre todo por la G minúscula, ¿no? Que tiene ese tipo de dibujo así, por eso lo comentaba. La identidad, los colores, son los de Sirvelia. A mí me parecía muy importante que este proyecto, aunque somos varias personas trabajando en él y no solo son los desarrolladores de Sirvelia los que trabajan, me parecía muy importante que se reconociera el trabajo, ¿no? Porque este proyecto tiene muchas facetas, pero la que tiene más peso es la del desarrollo, ¿no? El desarrollo del motor de búsqueda con inteligencia artificial, que es algo que muy pocas personas en el mundo pueden hacer, ¿no? Y me parecía importante que se reconociera que esto es un proyecto de Sirvelia, ¿no? Aunque participen más personas, pues que se identificara a través de los colores que es un proyecto de esta empresa, ¿no? De esta marca. E incluso en la portada pues, se pone claramente, ¿no? Que está potenciado con inteligencia artificial y desarrollado artesanalmente por Sirvelia y otros, ¿no? Sirvelia et al, que es un poco et al, que es como se dice en latín cuando hay varias colaboraciones en un libro, ¿no? Se suele decir así, et al. Entonces, bueno, pues un poco por darles el crédito a los desarrolladores, ¿no? A Joan, Albert y Amadeu. Y es un poco lo que puedo contar sobre la identidad corporativa, el branding de este proyecto. Y en general sobre el diseño de la interfaz. Es un proyecto muy sencillo, a la vez atractivo visualmente y que tiene alguna cosilla, sobre todo en las interacciones, de guiño, de que no somos un equipo, no somos una multinacional o un proyecto muy serio, sino que somos nosotros que nos puedes conocer, puedes hablar con nosotros, puedes escribirnos por redes sociales, somos cercanos, somos amables y estamos a disposición de los usuarios, ¿no? Para cualquier cosa que necesiten, ¿no? Sobre todo en las microinteracciones, ¿no? En los efectos hover, en los botones, en los colores de las imágenes destacadas del blog. Está un poco algo que se sale un poco de lo que una empresa seria te podría probar, ¿no? Hay algunas cosas que igual una empresa más grande o más seria no me habrían dado el ok, ¿no? De hacerlo, porque es un poco estridente, diferente, divertido. Pero a la vez no se sale de ser una interfaz correcta, ¿no? Un diseño correcto visualmente, que no creo que está bastante equilibrado, ¿no? Aunque de repente pues haya estas estridencias en las imágenes destacadas del blog o en los botones, ¿no? Estaba pensando que quizás para que nos explique Amadeu cómo funciona exactamente el recomendador o el buscador, ¿vale? Si os parece, voy a meter aquí una búsqueda o un prompt, ¿no? Sí. Que va a ser plugin para insertar un simulador o calculadora de hipotecas en una página. Y vamos a ver qué pasa. Yo he introducido el texto en la caja de búsqueda y le voy a dar a Discover, al CTA que tenemos aquí. Y ahora aquí plugins está pensando. ¿Qué está pasando ahora mismo aquí, Amadeu? Bueno, primero yo estaba cruzando los dedos para que funcionase en directo. Eso ya es una primera parte que hemos conseguido. Efecto demo. Hace? Sí, momento demo. ¿Qué hace esto? A ver, lo voy a intentar explicar lo más sencillo posible y tampoco... Explícalo para gente de marketing. Vale. O sea, para tontos, si quieres. Así, rápidamente, los ordenadores, la inteligencia artificial, aunque sea muy inteligente y todo lo que nos queramos pensar, trabaja por números, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que hacer es traducir lo que has puesto en el buscador a números.
antes lo hemos hecho con todo lo que hay indexado, es decir, todos estos plugins ya tienen muchos números asignados a ellos, y estos números, que esa es la parte complicada, porque los humanos no podemos imaginarnos esto, estos números identifican lo que significa de forma semántica lo que has escrito. Para ello, hay modelos preentrenados que ya han sido entrenados para entender las palabras, el uso de palabras entre sí, es decir, pues como los humanos que entendemos una frase y entendemos que hay diversos significados dentro de esa frase o intenciones de esa frase, pues esto está gracias a, por ejemplo, OpenAI, que en este caso, que es el que se ha hecho famoso por justamente hacer esto, está preentrenado, o está entrenado más bien, para entender, ¿vale? Entonces, esta forma de entender simplemente son números. Entonces, lo que hemos hecho es transformar la información que tenemos de los plugins a números, y estos números son las coordenadas en un espacio. Aquí se empieza a flipar la cosa, ¿vale? En un espacio multidimensional, ¿vale? Es decir, imaginaros como una gráfica de estas de 3D, como que hay tres ejes, pues imaginaros miles de ejes, ¿vale? O miles, no sé, quizás me paso con miles, pero muchos ejes, ¿no? Entonces es muy complicado que el cerebro esto de una forma visual lo entienda, pero pongamos que son 3, pues en 3 ejes que nos ponga en un punto una coordenada. La frase que me has puesto tú nos la ponga en un punto, ¿vale? Y tenemos ya todos los puntos de todos los plugins que hemos indexado, y por una fórmula matemática que es la fórmula relacionada con el coseno, que no me entiende exactamente, pero es una fórmula matemática, es decir, una cosa de distancias matemáticas, nos dice cuáles se aproximan más. Esto sería el resumen muy básico de cómo funciona esto. Traducimos lo que nos pongáis a números, y antes, como hemos ya traducido todo lo que tenemos indexado a números, hacemos esta comparativa matemática para determinar cuál de estos plugins se acerca más a esta coordenada que nos has dado, ¿vale? Esto es la forma sencilla de explicarlo, pero por el medio hay pequeñas herramientas, pequeños fine-tuning, que si tal, que si cual, que eso ya es lo que da una versión 1.5, 1.6, 1. Etcétera, ¿vale? Es decir, esto que he explicado es la teoría más básica, pero detrás hay aún un poco más de complejidad. Esta complejidad, la verdad que creo que tampoco vale la pena explicarla mucho porque son cosas muy concretas, pero digamos que viene por eso, viene por el hecho de que la IA ha sido capaz de traducir a números atributos, ¿no? De alguna manera, atributos relacionados con cada plugin, entiendo, ¿no? Bueno, sí, pero me refería aún más atrás. La IA ha sabido traducir no las palabras, sino el significado de las palabras o de las frases a números. Esto con imágenes, porque se habla también de imágenes o de vídeos, yo creo, tampoco soy un experto, creo que es relativamente más fácil porque los números, las imágenes tienen píxeles, ¿no? Es decir, al final también son números, también son parámetros, es decir, la IA utiliza parámetros, aunque nos pensamos que es muy esotérico todo se traduce a números o a algo que es paramétrico, ¿no? Por lo tanto, este buscador, este recomendador, pues se hace uso de esta facilidad o esta capacidad que tiene la IA de trasladar a números las frases de las personas, ¿vale? Así dicho rápido. Y nada, entonces nosotros indexamos en una base de datos propia, porque esto con la API de WordPress no podíamos hacerlo, es decir, tardaríamos aquí minutos en darte una respuesta, ¿no? Lo hemos indexado en una base de datos propia. Eso significa, que creo que ya se ha comentado alguna vez, que la base de datos que hay en plugins no está actualizada en tiempo real, ¿vale? Es decir, no tenemos plugins que han salido pues, en los últimos días. Pues en esta base de datos propia pues hacemos estos cálculos numéricos que no son triviales, es decir, esto con una consulta pues en MySQL no lo puedes hacer, es decir, hay una cierta capacidad de computación detrás en estos servidores que los alquilamos a una empresa, es decir, tampoco los hemos montado nosotros, ¿no? Que hacen estos cálculos. Entonces este cálculo pues lo que nos da es este ranking, que es el que os mostramos en la web, y eso significa que, por ejemplo, que si hay algo que le pidas que no existe, no se lo inventa.
¿vale? Que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho defender. Muy Y es bien. una de las cosas que queremos añadir a la versión 2, que la IA tiene que ser fiable, porque estamos acostumbrados a que ChatGPT a veces se descuide, ¿no? O que, Ya, lo tiene bastante. vale. Eso está bien cuando eres un particular y quieres pasártelo bien y bueno, y es un poco para probar. Pero si tú este servicio se lo das a una empresa, un implementador, desarrollador, no nos podemos permitir que haya esta falta de fiabilidad. Que digo, ahora mismo hay un poco hay fallos que hemos encontrado que queremos arreglar, pero el objetivo es reducir al máximo esta alucinación o mejorar al máximo la fiabilidad, porque creemos que cuando una persona se da con alguna búsqueda que no es tan buena como pensaba, va a poner en duda toda la herramienta, que es normal, lo hacemos con cualquier cosa en la vida. Entonces queremos limitar al máximo. Sí que es verdad que eso pone un poco en compromiso, que es lo que habrán hecho en OpenAI, de elegir si le das cualquier cosa al usuario, pero le das cualquier cosa para que sepa que eres inteligente aunque te equivoques, o decirle esto no te puedo dar porque no tengo ni idea de cómo se hace, ¿sabes? Pero va un poco por ahí. Bueno, ahora no sé qué me habías preguntado, eso me suele pasar a mí. No, te había preguntado cómo funcionaba, pero bueno, ya si quieres un poco seguimos, porque claro, de lo que has comentado, cosas importantes que me parece por lo menos interesante destacar. Primero, las respuestas que ahora nos está ofreciendo Plugins, que nos está ofreciendo la herramienta, son todas respuestas del repositorio oficial de WordPress. Sí. Esto va a ser así, es una cosa que es así simplemente porque son limitaciones un poco del propio desarrollo de la herramienta. Va a ser así para siempre porque es un compromiso con el repositorio y con la comunidad WordPress, o en base a que... Porque claro, hay otras plataformas que también tienen albergados miles de plugins que quizás pueden ser interesantes también hasta cierto punto, ¿no? Sí, yo creo que esta pregunta aún es pronto para nosotros para poder responderla, porque creo que hemos estado todos estos meses muy enfocados en el producto, que aún no hemos pensado muy bien qué va a ser lo que hemos construido. Sí que han habido conversaciones que hemos tenido en el equipo justamente de si vamos a permitir o vamos a añadir otras fuentes de plugins o que puedan subir plugins incluso empresas, lo que sea. Pero sí que es verdad que para validar esta idea lo más fácil era solamente usar el repositorio oficial, porque es una información que tenemos etiquetada de la misma forma, ¿no? Es decir, son datos que están bien estructurados para poder hacer un método, un sistema y ya está. Es decir, no tener que casar diferentes formas en las que los plugins pueden estar descritos o pueden estar, bueno, pues descritos, ¿no? Realmente. Claro. Así que sí, y de hecho el objetivo de este proyecto, piensa que es claro, somos una empresa que desarrollamos plugins, tenemos muchos, pero unos cuantos tenemos en el repositorio también, sin casi ninguna descarga. Somos conscientes de que muchas personas cuando suben un plugin al repositorio de WordPress, pues bueno, pues se descafeína un poco esta sensación de que has hecho algo que para ti ha sido, vamos, un momento de gran excitación porque has subido un plugin al repositorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes tanta visibilidad. El buscador oficial, pues de la forma en que esté hecho, pues normalmente suelen salir plugins que ya conocemos todos, ¿no? Cuando buscas algo. No sé, Cuéntanos un poco, nuevo, Amadeu, cómo ordena los resultados de búsqueda plugins. Sí, el orden es propio. Al principio el orden no era propio y ordenábamos por ranking, pero nos encontramos con un problema, que quizás aquí no ha pasado, pero hubiese pasado antes, que el primero quizás era un plugin que hacía 5 años que no se actualizaba. Es decir, y eso no es muy responsable porque no estaríamos muy contentos recomendando un plugin que está tan desactualizado. Entonces, el orden es una ponderación de criterios, muchos de los cuales son filtrables o ordenables en la propia aplicación, pero nosotros queremos... Es una decisión que he tomado Plugins, es decir, y lo vamos a publicar. Es decir, ahora no te podría decir qué pesos tiene cada cosa, pero podemos explicar qué pesos tiene, porque es una cosa que creo que es importante explicarla. Pero, por ejemplo, la fecha de actualización tiene mucho peso. A la que te vayas de un año, por ejemplo, de actualizar un plugin, vamos a penalizar mucho la aparición en el ranking. Ya estamos hablando como Google, Amadeu? Bueno, es que este proyecto te pone un poco en un papel que te das cuenta de que no es fácil, porque, claro, este orden, ¿por qué lo eliges tú y no lo elige otra persona? O se elige por
por democracia, ¿no? Es decir, vamos a decir todos qué orden tiene esto, ¿no? Y ahora mismo estamos en una versión beta, estamos entendiendo cómo se busca y, bueno, este orden no es muy hard, no sé cómo llamarlo, es decir, que no está blindado para siempre, es decir, es una primera propuesta porque lo que queríamos era evitar recomendar plugins que quizás no son ahora mismo buenas opciones para instalar a día de hoy, pero quizás lo serán, o quizás es un buen momento un buen sitio para encontrar plugins que quieres saber si existe alguno. Luego, claro, exacto, es algo que quería decir yo, ¿no? Estamos escuchando a los usuarios, tenemos el feedback súper abierto para que todo el mundo nos pueda dar su opinión, y muchos de los usuarios al principio, cuando no penalizábamos, entre comillas, los plugins que estaban obsoletos, mucha gente incluso se quejó, se escandalizó de que recomendáramos plugins obsoletos, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos fue poner un icono de advertencia de que son plugins obsoletos, ha salido hacia abajo en los resultados de búsqueda. Puedes ver algunos que tienen el warning, ¿no? Hay uno que está testado con la última versión con la que se ha testado es la versión 6.1.5 y tiene el warning, ¿no? Luego hay otras que ya están en 6.2.4 y ya no lo tienen, ¿no? Pero en 5.7.11 pues sí lo tiene, ¿no? Hay una versión mínima, si estás más obsoleto, pues te sale el warning, pero no lo hemos ocultado porque tú puede que estés haciendo la búsqueda no solo para instalarte el plugin en tu web, sino que puedes hacer la búsqueda para saber si existe algún plugin que lo haga o si ha existido alguna vez y conocer ese plugin, ¿no? Entonces tampoco queríamos sesgar tanto los resultados como para que no aparezcan, porque realmente son plugins que sí están en el repositorio de WordPress, ¿no? Y esta es una búsqueda de los plugins que están en el repositorio, pero sí, pues ponemos el warning para que quede claro que no se debería instalar en una web, ¿no? Y que luego además si haces clic en ellos, el propio WordPress.org te hace la advertencia. Flipa con 9 años sin actualizar y testeado solamente hasta la 4.0. Wow. Pues imagínate que sale el primero. Entonces, para evitar claro. esta sensación pues extraña, como tú ya sabes que esto no es correcto, te lo ves como algo, es decir, no digo que no sea correcto, es decir, que no lo instalarías todo este plugin en tu web, ¿no? Entonces ya... Porque no tiene fiabilidad, no tiene seguridad, ni siquiera aprovecha las características de las últimas versiones de PHP, o sea, es un código que no hay que usar porque por seguridad y por fiabilidad, ¿no? Qué interesante. Y nada, pues el orden ya te digo, es algo que es experimental, como todo realmente aquí, pero este orden lo hemos hecho dándole un peso más importante a según qué atributo del plugin. Y en todo caso, estoy viendo que podemos reordenar el ranking, ¿no? Sí. En base un poco a sí. la fecha más reciente de actualización, el que tenga mejores valoraciones, el que tenga más instalaciones activas, el que haya sido probado hasta determinada o a la versión más actual de WordPress. Bueno, es decir, el usuario también lo puede adaptar un poco en función de sus criterios, no sé si de seguridad, de confianza un poco en el mantenimiento del plugin. Yo creo que eso es muy interesante que podamos modificarlo desde aquí. Se me ocurre, bueno, tengo una pregunta primero a nivel un poco de la interfaz. Cuando hacemos la búsqueda o solicitamos la recomendación, no sé muy bien si decirlo como búsquedas o como recomendaciones, pero tenemos aquí al principio un listado de todos los plugins un número, una métrica con todos los plugins que se han listado. En este caso nos dice que hay 23 oportunidades. Y tenemos ahí 2 iconos de un pulgar hacia arriba y un pulgar hacia abajo. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué hacemos con ello? Ana, mejor que lo explique esto. Bueno, ¿no? Sirve para darnos feedback, ¿no? Estos son... cuando tú haces una búsqueda, tú tienes una impresión, ¿no? De si ha sido buenos resultados o malos. Si ha sido un buen resultado, nos ayuda mucho que nos lo digas haciendo clic en el botón del pulgar hacia arriba. Entonces te aparece una modal que te pregunta, pues, ¿qué te ha parecido estos resultados, ¿no? Entonces ahí puedes decir, mira, me ha parecido adecuado, o es lo que esperaba, o he probado este plugin y me ha parecido muy bueno, es justo lo que yo quería, ¿no? Cosas positivas, y enviar. Ahí puedes escribir en catalán, en español, en lo que quieras, en el idioma que quieras, porque lo vamos a leer nosotros y te vamos a entender. No hace falta que escribas en inglés, y aunque también puedes escribir en inglés.
También lo entenderemos. Y puedes, sí, puedes escribir en euskera que te vamos a entender perfectamente. O sea, no tenemos ningún problema con ningún idioma porque podemos usar ChatGPT para traducirlo. Es que ricasco, Pablo, por tu comentario en euskera. Y si te parece que los resultados de la búsqueda no se adecúan al prompt que tú habías introducido, a la descripción del plugin que tú habías introducido, pues también nos ayuda muchísimo que nos lo digas y nos digas por qué. Entonces le dices pulgares hacia abajo y nos explicas, mira, no tiene nada que ver con lo que yo he puesto, por esto, por lo otro. O son resultados, no sé, del tipo que sea, ¿no? Que no te haya parecido, que no te ha sido útil, ¿no? Si te ha sido útil o no te ha sido útil, por el motivo que sea. Y cuanto más nos expliques, pues mejor, ¿no? Porque ahí podemos ir ajustando esos resultados, ¿no? Ese algoritmo. Sobre el orden, yo creo que es importante eso, ¿no? Que no hemos querido sesgar porque tú luego puedes ordenar por popularidad, por número de instalaciones activas, o puedes ordenar por recomendaciones, pero ya sabemos que por valoraciones, pero sabemos que las valoraciones en el repositorio oficial de WordPress tampoco son muy fiables porque la mayoría de las personas no pone una valoración, ni positiva ni negativa, ¿no? Es una lucha constante de los desarrolladores de plugins porque los usuarios pongan valoraciones porque normalmente no se suele hacer, entonces no queremos que sea un criterio, pero lo puedes hacer si quieres, puedes utilizar el sort by para ordenarlo si quieres, si te interesa por algún motivo. Yo estaba puteando un poco la herramienta, le he pedido un plugin para crear una estación espacial internacional con WordPress y aquí me ha devuelto algo que no sé si nos vale, pero es un visualizador 3D, supongo que ha interpretado ahí alguna cosilla rara, pero bueno, quería ver un poco eso que comentábamos, esa capacidad de alucinación, a ver hasta dónde nos llevaba. A ver, es un pequeño secreto esto que voy a contar ahora, pero bueno. Si alucinas tú, pues plugins te acompañan tu alucinación, ¿no? Una de esas pequeñas herramientas que usamos para mejorar esto es cuando a veces la descripción no acaba de darnos una respuesta muy directa, lo que hacemos es enriquecer esta descripción, ¿vale? Con modelos que nos ayudan, preentrenados, que nos ayudan a mejorarla. Y es ahí donde a veces una búsqueda nos da resultados que no son exactos, pero bueno, hemos pensado que quizás algo te puede dar alguna pista. Es decir, sí que es verdad que decíamos antes, es un poco el compromiso, es donde pones el límite. Y estamos probando esta forma de también salir un pelín de lo que sería muy estricto de lo que es pedido, ¿no? De todas formas, si hubiese uno que fuera para hacer lo que has dicho, saldría el primero. Es decir, tampoco te daríamos este antes, ¿no? Pero bueno, de hecho pues acabas de descubrir. Es decir, no sé, este proyecto es para descubrir plugins. Fíjate que esto lo hablábamos en el episodio, en hace 2 episodios, cuando comentábamos un poco el lanzamiento, Ana y yo. A mí me parece que plugins es una noticia muy buena para todos los desarrolladores de plugins del mundo, ¿no? Porque ofrece una nueva vía para llegar a plugins muy poco conocidos, no tan recientes, porque hay gente que incluso navega hacia atrás, ¿no? En los plugins, en los últimos plugins publicados, pues van viendo un poco lo que se va publicando recientemente. Pero, por ejemplo, si tú publicaste un plugin hace un año que ha recibido un par de actualizaciones y tiene muy poco uso porque es una cosa muy de nicho, muy concreta y tal, es dificilísimo que la gente llegue hasta ello, porque el repositorio de plugins tiene, creo que más de 35.000 plugins registrados, ¿no? Entonces, me parece que es una muy buena noticia precisamente para la gente que os dedicáis a desarrollar plugins. Por supuesto, también para quienes nos dedicamos a instalarlos, ¿eh? Eso es obvio. Pero creo que lo digo porque como puede parecer que es una capa que funciona por encima del repositorio y dices, bueno, pues esto, ¿hasta qué punto tiene sentido tal? Pero es que precisamente la gente que lo está subiendo al repositorio yo creo que son los principales beneficiados de esto, ¿no? O unos más, unos beneficiados más de todo esto, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos esta sensibilidad, por decirlo de alguna forma, porque nos dedicamos a ello. Y uno de los objetivos que nos planteamos cuando empezamos a hablar con el resto de las personas que están aquí en el proyecto era que esto iba a dar un poco más de visibilidad, bueno, iba a dar visibilidad porque no tienen plugins que no son populares, ¿no? O que acaban de salir. Y también esto me voy a flipar un poco aquí ahora, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Esto puede potenciar o fomentar los plugins de nicho. Yo soy un gran defensor de plugins de nicho. Y de hecho, este buscador, por la forma en la que puedas buscar, es decir, si tú buscas una cosa muy concreta, porque normalmente esto te va a salvar la vida si buscas una cosa muy concreta.
¿vale? Es un poco lo que queremos. Ponnos El un día a ejemplo día- de plugin de nicho, Amadeu, para la gente que. Pongo un nos ejemplo está de plugin de escuchando. nicho. Bueno, ya el de hipotecas era bueno, pero a ver si se me ocurre otro. Bueno, mira, tengo uno que es divertido, que es una de las cosas que pusimos de ejemplo, que era mostrar información de Star Wars en mi página web o algo similar. Es una cosa muy, muy de nicho, ¿no? Es decir, no es quizás útil para mucha gente, pero es algo que solamente pocas personas lo buscarían. Bueno, pues hay que ver si hay plugins que hagan algo parecido y esos plugins seguramente, pues, para esa gente que lo necesita les cuesta encontrarlos, ¿no? Pues por eso este recomendador te da esta posibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo soy un fanático de Star Wars y quiero tener un plugin muy potente y veo que estos 3 están ya en el repositorio, pero veo que están desactualizados, pues quizás yo como desarrollador de plugins puedo ir a contactarles y, oye, a ver si lo reanimamos, este plugin y tal. Puede servir para esto, puede servir para encontrar, pues, el plugin que te salve de un proyecto complicado. Puede servirte como empresa que quiere hacer plugins para ver si hay plugins de eso y tiene sentido hacer alguno, para entender un poco el mercado, aunque eso está implícito porque es el repositorio oficial y aquí cada uno tome las interpretaciones que quiera. Es decir, si ve que hay muchos o pocos, ya sabrá decidir si es una buena o mala oportunidad para hacer un plugin, ¿no? Pero bueno, sí que da, pues, yo creo que le da más visibilidad a los plugins que son así muy de nicho y quizás para plugins muy asentados o muy populares, este buscador o este recomendador no va a ser su aliado, ¿vale? No digo que los vaya a echar fuera, ni mucho menos, pero quizás no vendremos aquí a buscar plugins famosos, ¿no? No vamos aquí a buscar Elementor, Claro. por ejemplo. No. Una pregunta, Amadeu. ¿Tiene alguna prioridad a nivel de ranking los plugins, como tú bien dices, de nicho sobre los plugins que son multitarea, por decirlo de alguna manera? No. De forma implícita sí, porque la forma en que busques, es decir, cuando hablamos entre personas, ¿no? Como personas inteligentes humanas y la forma en que hablamos, cuanto más concreta, mejor nos entendemos, ¿no? Porque no da pie a ambiguaciones. Pues los plugins, algunos plugins que son muy completos, estas coordenadas que digo quedan un poco desdibujadas, porque hacen muchas cosas. Entonces, están explicadas de una forma muy marketingiana, porque como son ya famosos, son ya tan famosos, que la forma en que explican lo que hace el plugin ya no es vas a hacer esto, sino te vas a convertir en el rey de tu web. Es decir, ya te lo explican de una forma un poco no tan descriptiva. Entonces, por eso estos plugins que ya son famosos, ya tienen su público y tal, aquí en este recomendador quizás no son tan protagonistas. Claro. No digo que es bueno o malo, digo que por el hecho en el que estamos hablando, de que estamos hablando del ámbito semántico, pero esto sucede y es una cosa que hemos visto. Estamos trabajando en una versión 2, bueno, una versión 1.6, de hecho, para mejorar un par de cosas que hemos detectado, pero en la versión 1.2 vamos a intentar ser capaces de parametrizar mejor ciertas cosas y que no tengas que buscar por descripción, sino que nos puedas pedir, dame el mejor plugin de SEO, por ejemplo. Ahí ya veremos qué pasa y qué hacemos, ¿no? Pero ahora mismo este buscador sirve para describir un plugin, pero no para preguntar o dar una intención transversal en el sentido de dame un plugin que tenga el logo azul, por ejemplo, o dame un plugin que sea el más popular de SEO, algo así. Es decir, esa es la parte de la versión 2. Amadeu, explícanos un poco, porque hay una URL un poco rara, ¿no? Es como un chorizo alfanumérico. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, esto es es un identificador único de la búsqueda que has hecho. Las búsquedas, y esto está bien que lo digamos porque es importante, las búsquedas que hacéis todos y que hacemos todos se van a guardar en nuestra base de datos. Porque queremos mejorar en la versión 2. La versión 2 lo que queremos es poder clasificar mejor lo que nos pida un usuario. Esto es el famoso entrenamiento o fine-tuning que seguramente ya hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Que hemos oído hablar del tema. Y para ello necesitamos guardar. Esta URL, me he ido un poco del tema, vuelvo. Esta URL, ¿vale? Es para poder compartir esta búsqueda con alguien. Ahora, en los próximos días, vamos a hacer que esto sea público. Ahora mismo solo para
usuarios registrados, no la búsqueda seguirá siendo para usuarios registrados, pero compartir esto va a ser público. Esta URL que tienes va a ser pública y va a mantenerse, es decir, tú la pasas a alguien y va a ver el mismo orden y los mismos plugins que tienes en pantalla. Y por eso es este número, así, para identificar. Y ese número es así, tiene detalles por razones de seguridad, porque si pones un número, pues pones el 12 y te sale el 12, 13 y te sale el 13, ¿no? Muy interesante. Esta búsqueda está bien, ¿no? Sí, perfectamente. He buscado aquí crear la carta o el menú de la web de mi restaurante y aquí tenemos una serie. Además, mira, algunos ya los conocía, otros no, por supuesto. Porque me ha tocado hacer esto. Durante la pandemia tuvimos que hacer unas cuantas de estas para hacer pedidos online. Este buscador, este recomendador a veces nos ha dado un poco el síndrome o ¿cómo se llama? De la hoja en blanco, ¿no? Sí. Porque te pones aquí en el buscador y no sabes qué poner. Sí. Por eso decía antes que esto, cuando tengáis un problema, una necesidad de un plugin en concreto, usadlo, porque es en ese momento en el que os va a petar la cabeza, porque si os da esa respuesta y no la habéis encontrado, esto ya es lo que queríamos conseguir. Es decir, cuando tengáis una necesidad real, validarlo con plugins creo que es muy interesante. Y si lo hacéis y lo encontráis, dadle al pulgar y compartidlo con nosotros, porque es justamente lo que queremos conseguir. Claro. Que sirva para el proyecto del día a día, para la gente que hace proyectos en WordPress. Amadeu, a mí se me ocurren dos preguntas más. Perdona, Ana, que te pido. La primera es si existe algún roadmap público del proyecto en el que la gente pueda saber hacia dónde vais. Y la segunda, esto tiene un coste para Sirvelia. Quiero decir que aquí estáis utilizando, me imagino que alguna API de alguna IA en la que tendréis que estar pagando por los costes computacionales, de almacenamiento, todo eso. Entiendo que esto en algún momento tendréis que pensar en la posibilidad de monetizarlo de alguna manera. No sé, ya casi lo uno con la primera pregunta. No sé si eso está dentro de vuestro roadmap o os estáis planteando algo en este sentido en el futuro. No tenemos roadmap público, porque de hecho, siendo transparente 100%, aún no sabemos exactamente qué vamos a hacer, ¿vale? Ahora estamos en un momento en el que estamos hablando con el resto del equipo, que de hecho no hemos dicho quiénes son, ahora me estoy dando cuenta. Si quieres aprovecho ahora rápidamente para... Claro, para que den los créditos, claro. Bueno, este proyecto está Ana, Javi Gembe, que creo que está por aquí también, Patricio Fernández, alias el copywriter, y nosotros en Sirvelia, ¿vale? Y entonces nosotros 6 ahora estamos hablando de cuáles pueden ser las prioridades de este proyecto. Nos interesa mucho la versión 2, que es búsquedas un poco más complejas, ¿vale? Esa es la parte que Sirvelia nos interesa mucho porque es de la IA, ¿vale? A nivel de marketing, monetización, marca en sí, pues la verdad que no te puedo decir aún, porque estamos un poco en el inicio de todo, ¿no? Pero el objetivo de monetizar, aunque no había nunca sido una parte muy visible para nosotros en el proyecto, ahora lo está empezando a ser. Ya empezamos a tener algunas ideas, ¿vale? Y sí que es verdad que estos costes que has dicho pues se van a ir incrementando porque son variables. Nosotros estamos pagando por el uso que le hace toda la gente a la plataforma. Tengo que decir que los costes ahora son asumibles, ¿vale? Pero es probable que o bien tengamos que aliarnos con otras empresas o etcétera para que este coste no sea una barrera del proyecto, o buscar formas de monetizarlo. Y así lo que te puedo decir de monetizar es que creemos que la herramienta tiene que ser lo más libre posible y detectar qué protagonistas necesitan que esta herramienta funcione y que sean ellos quienes ayuden a que esta herramienta funcione, ¿no? Es en decir, otras palabras, que queremos que sea gratis para el usuario, que el usuario no tenga que pagar por el uso, pero que se pueda monetizar sin que el usuario tenga que pagar, más allá de registrarse por el control de guardar las búsquedas, no por enviar información, o sea, no por hacer spam ni nada, que la newsletter ya la crearemos, pero nos tenéis que dar el consentimiento aparte, ¿no? O sea, que la idea no es que el usuario tenga que pagar, en principio. Tenemos que ver, que seguramente aquí ya muchos estaréis pensando quiénes pueden ser, qué empresas o qué organizaciones pueden estar interesadas en que o bien
sus productos estén aquí o que esto tire hacia adelante. Y entonces decidiremos qué modelo podemos usar, qué modelo podemos usar, pero sí que, ya con eso termino la pregunta, la prioridad ahora es conseguir que los usuarios lo usen y que les guste. Estamos en fase de producto, ¿no? Yo diría, lo resumiría así. Todavía estamos en beta, mejorando Sí, el estamos en beta. producto. Sí que ya ha habido un lanzamiento y estamos ganando bastantes usuarios. Pero de momento un poco tímidos por ir mejorando, ¿no? Porque no se frustre la gente o tenga muchas expectativas que no se puedan cubrir, ¿no? O sea que vamos ahí un poco a poco, aunque la verdad que estamos muy contentos con la acogida. Eso sí, tenemos ahora bastantes usuarios, cientos de usuarios ya. ¿Cuántos? ¿200? Tenemos cientos, creo que más. Cientos, sí. Sí, tenemos cientos, sí. Estamos contentos. Pero bueno, que poco a poco, ¿no? Porque es verdad que vamos haciendo mejoras y que da un poco de cosa, ¿no? Que todo el mundo lo conozca y que a lo mejor se frustre, ¿no? Que tengan expectativas de, ay, no me ha devuelto el plugin que yo quería, espérate, que es que estamos en ello, ¿no? Entonces, bueno, estamos en fase de producto todavía y probablemente yo confío en que esta herramienta cualquier usuario de WordPress la va a usar. O sea, yo creo que es algo que en el momento, si ya has usado alguna vez el repositorio de WordPress, has tenido ahí un punto de dolor que esta herramienta desde luego soluciona, ¿no? Entonces, yo confío plenamente en que esto va a ser un exitazo. Yo tengo que deciros como feedback sincero de usuario que, fíjate, os noto con más miedo del que deberíais tener respecto a la eficiencia del servicio. Quiero decir, es verdad, probablemente esto también tenga que ver un poco con el perfil de cada uno de cómo lo usa, ¿no? Quiero decir, si tú eres el típico usuario de WordPress o el típico implementador de WordPress que va al repositorio de plugins, hace una búsqueda y se conforma con los 3 o 4 primeros resultados que salen, pues obviamente esperas un resultado o esperas un comportamiento parecido con plugins, ¿no? Con el recomendador, con vuestro buscador. Pero yo creo que a poca experiencia que tengas, tú sabes que eso no es así, que tú normalmente te obliga a profundizar un poco más, a tener en cuenta algunos atributos de cada plugin, pues eso, la frecuencia de mantenimiento o de actualización, el número de unidades que están activas, que están instaladas, todo eso. Entonces, para mí, por ejemplo, yo en todas las pruebas que he hecho con plugins, con el buscador, yo del listado que ha salido he encontrado plugins de nicho que cubrían mi necesidad totalmente. Quizás no era la primera respuesta, es decir, quizás ahí hay una parte dentro del ranking que eso sí que puede ser donde se haga ese fine-tuning que decís, ¿no? Pero ante la costumbre habitual de búsqueda, de toma de decisiones en estas situaciones, vamos, yo hasta ahora no me he encontrado con creo que es esto, ¿no? Con un listado de resultados, un SERP, ¿no? Que dirían los SEOs de Google, que digan, pero madre mía, esto tiene nada que ver con lo que yo le he pedido, ¿no? Que ese es el problema. Puede haber resultados o rankings más o menos sucios, pero todos resultados ¿Sabes por qué ha sido así? Porque tú eres un usuario avanzado de inteligencia artificial y sabes cómo tienes que pedirle las cosas. Claro, de pronto ahí, claro. Sí, eso. Hemos visto Entonces queremos que hay... sin conocimientos de inteligencia artificial también te pueda dar un buen resultado, ¿no? Entonces, las búsquedas que salen peor son las que se hacen pensando en cómo se busca en el buscador oficial. Es decir, poner Page Builder, por ejemplo. Claro. Es una búsqueda que en plugins no es tan divertida de hacer o tan útil o lo que sea. ¿Por qué? Porque no le estás dando mucho contexto. Vale. Estás intentando comparar de una forma semántica algo que es muy ambiguo y por eso los resultados pues son a veces un poco extraños o pueden ser pues no tan buenos, ¿no? Oye, y ahí es donde estamos trabajando. ¿Y no habéis pensado hacer como los chats de inteligencia artificial o como los generadores de imágenes que tienen ahí sugerencias de prompts para que la gente vea un poco un modelo de prompt en el que inspirarse? Podríamos hacerlo y de hecho justamente para este tipo de cosas estamos guardando las búsquedas que se hacen, las estamos clasificando, de vez en cuando hacemos una clasificación de búsquedas para entrenar este modelo que haríamos para la versión 2. Y sí, eso es una buena idea, la verdad. Y por eso necesitamos que se use ahora, que nos deis feedback y todo eso, porque eso ahora, es decir, nos estáis ayudando o estás ayudando a la herramienta usándola, porque ya veis lo difícil que puede ser inventarse lo que vamos a buscar y por eso, cuanto más real sea la búsqueda, primero, más
de mejor para todos, porque eso se vuelve una duda, pero nos da más pie a poder hacer estas funcionalidades que ayuden también a saber cómo buscar, ¿no? Acabamos de empezar, Claro. te digo, Lo ideal es, porque hay una página que está enlazada desde el menú del pie de página, que es cómo funciona, ¿no? How it works. Y explicamos cómo se debería usar, pero claro, lo ideal es que no necesites instrucciones para usarlo, ¿no? Que la cafetera solo tenga un botón, que el iPhone solo tenga un botón, ¿no? Que plugins solo tenga un botón y no tengas que aprender, ¿no? Entonces, para eso, pues todavía necesitamos conocer cómo buscan los usuarios, ¿no? No que el usuario se adapte a las instrucciones de búsqueda, sino que la forma en la que se busca se adapte a lo que los usuarios buscan sin saber cómo buscar, ¿no? Entonces ahí, claro, yo lo veo muy difícil, pero como está Sirvelia en el equipo, pues es algo que sé que vamos a conseguir. Es difícil igualmente, pero a ver, alguien me preguntó si estamos con una cierta presión ahora que lo hemos sacado, como para tener que... Sí que ahora estamos, no presión, pero nos sentimos un poco responsables de lo que hemos creado, ¿no? Porque las expectativas que pueda tener alguien, pues queremos que se cumplan, ¿no? Si buscas de una forma tradicional, también queremos ayudarte. Ese es en el punto en el que estamos ahora. Si buscas de una forma... Sin sesgar, ¿no? Es que es complicado darte los resultados sin sesgar los resultados, ¿no? Porque, claro, Page Builder, seguramente estés intentando encontrar Elementor. Joder, a lo mejor no. A lo mejor quiero encontrar Visual Composer para ver en qué versión, no para instalarlo, pero para ver en qué versión está, ¿no? El Visual Bakery. O sea, no tengo por qué estar queriendo instalarlo, sino estoy buscando una información, ¿no? Entonces, claro, el sesgar esos resultados, pues es un poco peligroso, ¿no? O algo que no queremos hacer. O sea, bueno, hay que encontrar ahí un término medio. Da debate, mucho debate, y de hecho las reuniones que tenemos los 6 pues suelen terminar en este tipo de cuestiones. Y mi forma personal de ver las cosas es que si tenemos una inteligencia artificial que aún mucha gente no sabe cómo funciona, aún no entendemos muy bien cuáles son sus límites, a mí de momento me gusta pensar que vamos a ver qué nos está devolviendo, es decir, vamos a probar qué nos devuelve, ¿no? Un poco, por eso decía experimental, beta, y cuando detectemos que hay cosas en las que la IA no nos sabe explicar muy bien lo que necesitamos, como podría ser Page Builder, atacar esos puntos con el fine tuning y buscar decidir. Ahí sí que tenemos que decidir nosotros y no la IA. Es decir, tenemos que decidir, pues ya hemos decidido el orden, pero tenemos que decidir, por ejemplo, dentro del Page Builder, que es algo semántico que es ambiguo, qué le damos más peso o qué ámbito de coordenadas podemos permitir, ¿no? Y es un poco los retos que tenemos ahora son estos. Y bueno, vamos a estar explicando las novedades, vamos a sacar una newsletter pronto para quienes se quieran apuntar, simplemente para explicarles un poco pues cómo va el proyecto, y quizás en algún momento pues tenemos alguna sorpresa en cuanto a más funcionalidades, o podemos hablar de la monetización si aparece en algún momento. Y eso, esperemos que la versión 2 esté pronto activa, y ya hablaremos de esta versión 2 también cuando salga, de cómo la hemos hecho y qué diferencias tiene con esta que tenemos ahora. Genial. Chicos, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí, que ya estamos viendo ya la estación de nuestra casa, cada uno la suya. Ha estado muy guay lo que nos has contado, Amadeu. Muy chulo el proyecto Plugins. Yo que no tengo nada que ver con él, no como Ana, os deseo toda la suerte del mundo a las 6 personas que estáis involucradas en el proyecto, porque la verdad es que mola y creo que además tiene una utilidad muy grande para la comunidad. Antes hablaba de los desarrolladores de plugins, desarrolladoras, pero también de las personas que los implementamos, ¿no? Que los usamos. Así que muchísimas gracias por haber creado esto, para empezar, desde nuestro lado, porque además vamos a divertirnos mucho. Recuerdo que en un antiguo podcast de unos buenos amigos nuestros, de Óscar Abad y Fernando García Rebolledo, tenían una sección en la que hablaban de plugins absurdos, ¿no? Hablaban de los últimos plugins que se habían publicado y de plugins absurdos. Yo estoy seguro de que vamos a encontrar mucho plugin random, absurdo y divertido gracias a esta herramienta, o sea que encima nos lo vamos a pasar. Gracias a ti, Pablo, por ser usuario beta tester y darnos tan buen feedback, que lo valoramos mucho, y por habernos invitado a al mejor podcast de WordPress. Muchas gracias por invitarme, sí. Un placer. Esta es tu casa. A partir de ahora, cada vez que quieras venir a contarnos una novedad de plugins, estás invitado.
Perfecto. Esto es. Pues habrá que hacer muchas entonces, novedades. A hablarnos Lujano. de geometría y todo eso. Un billete a Sí. chatanuga.com para ver episodios anteriores y para suscribirte directamente con un clic a nuestro canal de YouTube. Dale like y suscríbete. Dale like, Dale clack. que es like y click. Y suscríbete, que no vivimos del aire. Y nos vemos el próximo lunes a las 6:30 en un billete a Chattanooga. Chao, chao. 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 Un billete a Chattanooga, un podcast de Ana Cirujano y Pablo Moratinos. Chattanooga, here I come. Pardon me, boy. It's at the Chattanooga